Porque nuestra vida no siempre es toda primavera, me gustaría hablarte de En tu mejor momento. No. Bueno, sí. Y pues bueno, en esta historia vamos a hablar de dos personajes principales. Una es Haran y el otro es Wo-chan. De cierta manera parece que sus destinos están completamente separados, pero la realidad es que ellos han estado teniendo como ciertos encuentros, aunque Haran desconoce de toda esta situación. Verán, la historia comienza así. Haran es una diseñadora y bueno, nos lo muestran en un principio. Ella es al principio aprendiz de diseñadora, le está yendo muy bien en su trabajo, pero por lo mismo hay más exigencias en su trabajo. Por lo tanto, pues no tiene tanta comunicación con su novio. Su novio se fue a estudiar a Estados Unidos y ella se queda en Corea. El detalle es que poco a poco empieza a haber este distanciamiento, pero de repente comienza a haber un mayor acercamiento en los mensajes. Para Haran es una señal e incluso hasta le manda un mensajito de te amo y todo esto. Haran decide viajar a Estados Unidos y de repente, para su mala suerte, o bueno, para la mala suerte de todos, su novio pierde la vida en un accidente. Dentro de su facultad hay una explosión y pues su novio estuvo involucrado. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, híjole, Haran a partir de ese momento se nos pierde completamente. La perdimos. ¿Por qué? Porque digámoslo de esta manera, Haran en un accidente años atrás perdió a sus padres. Y a ella y a su hermana les tocó ver el accidente. Entonces, aquí el detalle es que Haran se empieza a dar cuenta que las personas que se acercan a ella, pues puede que tengan un final trágico. Por eso es que Haran prefiere poner barreras, obstáculos y de plano ella se aísla. Le va muy bien en su trabajo ya es una diseñadora, ya la reconocen como tal, pero ella así tal cual decide apartarse, siempre pone barreras, no habla con nadie. Híjole, está en un eterno invierno. Ese es el punto ahorita. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, de repente aparece Wo-chan, quien es un diseñador, pero en este caso de animación. Hacen un convenio con la empresa con la que trabaja Haran, que pues la dueña es su abuela, casualmente, y de repente, pues a Wo-chan le empieza a llamar como la atención Haran. Y es algo muy curioso que Wo-chan conozca muchas cosas de Haran. Y es como dices, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Bueno, Wo-chan le pide tal cual que le dé una prueba de 3 meses, que son los 3 meses que se va a quedar Wo-chan ahí en Corea. Le dice una prueba. O sea, ocupamos una prueba, o sea, hagamos una prueba en la cual nos hacemos amigos y yo te voy a hacer como cambiar de opinión. De momento Haran no acepta, pero poco a poco las circunstancias van cambiando y Haran acepta. Y a partir de aquí, todo va a cambiar. Yo no lo entiendo. Y es que hablemos de Haran. Repito, Haran tiene una situación muy fuerte, muy personal, en la cual pues perdió a sus padres. Cuando pierde a sus padres, de hecho, colocan ciertos flashbacks en los cuales ella al final se queda a vivir con su abuela y sus otras 2 hermanas. Haran es la mayor. Cada una va tomando una personalidad distinta, obviamente, pero Haran empieza a sentir mucho miedo. Tanto así que, por ejemplo, les esconde los zapatos o los mete al agua para que las demás personas no salgan. Es esta cuestión. Después, con lo del novio, bueno, ella ya, digámoslo, lo había poco a poco superado la situación de sus papás, cuando ocurre lo de su novio y vuelve a un retroceso. Haran se encierra, repito, ella se encierra completamente en su mundo para no lastimar a los demás. Y llega un momento en que, digámoslo de esta forma, tiene un duelo pues no bien resuelto. Y entonces ella está completamente como pues existiendo nada más. No está teniendo un motivo de vida, no está teniendo nada, no platica con nadie, no habla con nadie, no le interesa la convivencia, no le interesa nada. Solamente ella respira, se levanta, se va al trabajo, se va a tomar un café sola, se regresa a su casa, duerme, pero ni siquiera duerme en su habitación como tal.
hay como un pequeño rinconcito en la parte de arriba y allá se va a dormir. O sea, ella está completamente aislada socialmente, aunque en realidad vemos ahí al personaje, ella está aislada, está, pues si bien lo podríamos decir a lo mejor en un tipo como de depresión, esa es una realidad con Haran. Y tiene mucho que ver con la cuestión de todo lo que ha vivido. Por eso cuando Wo-chan se acerca, para ella es, no, aquí no hay cupo más que para mí. Entonces es esta cuestión con ella. Es el hecho de que es prácticamente insostenible el poder tener una conversación con ella porque Haran ya se encerró completamente en su mundo. Y por otro lado está Wo-chan. Wo-chan es como ese Golden Retriever que anda por ahí, que hace alegres a todo el mundo con su forma de ser, con todo. Wo-chan es esa persona que ni lo conoces, se acerca y te cae bien. Y tú dices, ¿por qué? Wo-chan es así. Aquí el detalle es que Wo-chan obviamente pues también tiene ciertas circunstancias, ciertas situaciones por las cuales él decidió ser de esta manera. O sea, son los polos opuestos completamente. Mientras tenemos a alguien con una completa, pues, exclusión, pero que ella solita se puso, tenemos a otra persona que es Wo-chan, que es sociable, amigable, cae bien, tiene carisma, le encanta socializar con la gente, tiene esta habilidad. Entonces es como que, caray, ¿no? De momento pues simplemente crees que hay una atracción de Wo-chan hacia Haran y ya, pero hay mucho más allá de. Ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos. Y es que aquí podríamos hablar, por ejemplo, del pasado, tanto de uno como de otro. De Haran, ya lo dije, tuvo pérdidas y ante esas pérdidas actuó de esa manera. Wo-chan también tuvo pérdidas, tuvo una, digámoslo, infancia no muy agradable que digamos, en la cual pues papá, mamá empezaron a tener muchos conflictos y después mamá partió de este mundo y aparte de eso papá no le permitió a Wo-chan ser él mismo, explotar sus habilidades, solamente le recriminaba y a fuerza quería que estudiara lo que el señor quería. Entonces Wo-chan vivió durante muchísimo tiempo en un eterno invierno, ¿sale? Él estuvo siempre como en ese invierno. Entonces llega un punto en el que tiene un accidente de una explosión en una universidad en Estados Unidos y pues ya no la contaba. De repente despertó y comenzó a vivir y comenzó a darse cuenta de muchísimas cosas y ante esas cosas él decidió sonreír, ver el lado bueno de la vida. A pesar de las cicatrices con las que ya contaba, él se dio cuenta que estaba vivo y que tenía que vivir al máximo, no arrepentirse de lo que viviera. Creo que en este caso también podemos hablar de lo que es el duelo. En Haran es muy evidente un duelo mal resuelto, porque a ver, no estoy diciendo es que lo hizo de mala forma, es que esto no, o sea, ante una pérdida todos tenemos una cierta reacción y obviamente la pérdida va a depender nuestra reacción de qué es lo que perdimos o a quién perdimos. Por ejemplo, si estamos hablando de alguien pues no tan conocido, no tan cercano a nosotros, pues quizás sí sintamos tristeza, pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando son tus pilares, digámoslo así, los que te ayudan a mantenerte a flote y de repente ya no están? De un momento para otro, ya no están. Ni siquiera es como que tuve el tiempo para irlo asimilando. No, o sea, de repente ya, no hay nada, no hay nadie. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Sale? Entonces, en ese tipo de situaciones o de cuestiones, pues Haran tiene estas pérdidas. El detalle es que dentro de estas pérdidas, Haran, en lugar de tratar de avanzar, se queda estancada. Se queda en el mi culpa, mi culpa, mi culpa. Entonces, si tú te acercas a mí, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera salado, entonces te va a ir mal, ¿sale? Y es porque ella está cargando una culpa que en realidad ella no tuvo nada que ver con el accidente de sus papás, no tuvo nada que ver con el accidente de su novio. Sin embargo, obviamente,
son cuestiones que le pasan a la misma persona y que la misma persona dice no te acerques a mí porque te puede pasar algo. Hay un cierto tipo de culpa. Ahora está Wo-chan. Wo-chan pues al principio, repito, vivía en un eterno invierno. ¿Por qué? Porque mamá sí dibujaba, mamá sí hacía, y entonces cuando mamá ya no está, a mí ya no me permiten ser quien soy, a mí ya no me permiten explotar esa parte. Y entonces obviamente me siento mal. Y a eso sumémosle que Wo-chan, por ejemplo, a partir de su accidente, no tiene los recuerdos completos, tiene pedacitos. Entonces él se siente culpable y él cree que provocó un accidente. Él cree que gracias a él cierta persona no está. Y entonces vive pues tratando de averiguar qué es lo que pasa, pero obviamente bajo ciertas restricciones porque también se siente culpable de ello. ¿No estás malinterpretando las cosas? Ahorita hablé de que uno vivía en un invierno y ya después se nos cambió a primavera y Haran pues seguía en invierno, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque aquí las estaciones son muy importantes. Aquí te las ponen de manera literal, pero también te las ponen obviamente en una forma como de metáfora, como de que cada estación significa algo. En este caso nos vamos a los extremos, el invierno como algo frío, como algo oscuro, y la primavera como muy vívida, muy alegre por los colores y demás. En este caso nos muestran mucho lo que es nuestra vida, que no toda es así lineal, que no toda es con la misma emoción siempre, sino que nosotros tenemos como periodos muy similares a las estaciones del año. Por eso es que cuando yo digo que Haran está como en ese invierno, es porque está en ese lapso como de oscuridad. Ojo, no estoy diciendo que sea 100% malo, aquí ya depende de la situación y cuánto tiempo nos estancamos dentro de una situación. Pero aquí pues es muy evidente, Haran creo que eran 7 años viviendo de esa misma manera, viviendo en un invierno. Inclusive, por ejemplo, cuando ustedes ven el intro, se van a dar cuenta, Haran está dibujadita en invierno y Wo-chan está en primavera extendiéndole la mano, intentando atraerla hacia la primavera, intentando hacerla cambiar, intentando que vaya a una nueva etapa, a un nuevo ciclo. Claro, para esto pues tiene que ella cerrar, cortar completamente ese ciclo, no olvidar, aclaremos, cortar me refiero a perdonar, sanar y pasar a la siguiente etapa que en este caso pues sería la primavera. Ese es el detalle y aquí no lo marcan muchísimo. O sea, repito, tanto de manera literal porque están en invierno y a veces está nevando y cosas así, pero además de eso, también no lo marcan de una manera metafórica porque Wo-chan quiere que Haran cambie de estación, cambie de ciclo, porque es momento también de sonreír. ¡Ulala, señor Francis! Sí, cómo no. Y pues bueno, no estoy 100% de acuerdo en esto, pero, o sea, sí creo que tiene una parte, sí ayuda, pero a veces, dependiendo de la situación, pues puede que necesitemos otro tipo de ayuda. En fin, aquí hablamos también de personas que son curativas, personas que nos ayudan a sanar, ¿sale? Y creo que hablamos también del entorno, el tipo de entorno que tenemos. En este caso, por ejemplo, pues su familia de Haran trataba de hacer lo posible, pero obviamente, o sea, también tenían sus propias situaciones, sus propias cuestiones. La abuela que tenía ahí su enfermedad, que no hallaba cómo decirles a sus nietas la situación. La otra hermana que igual siempre sonriendo, igual que Wo-chan, pero que al final de cuentas también reprimiendo todo. La otra hermana que es Hadam, tal cual, ella en sus ondas de la prepa, mi novio y no sé qué tanto más. Entonces, si bien trataban de apoyar a Haran, pues era complicado que alguien tratara de entenderla al 100%, a pesar de que vivieron muchas situaciones. Sin embargo, por ejemplo, Wo-chan sí la entendía, y es que Wo-chan también tuvo ciertas pérdidas, también tuvo ciertas situaciones por las cuales tuvo que luchar.
Entonces, aquí también hay algo bien curioso y tiene que ver con el pasado. ¿Por qué? Porque el novio y Wo-chan pues estudiaban juntos. Aquí el detalle es que el novio pues ya iba a cortar con Haran, pero Wo-chan terminó hablando y mensajeándose con Haran pensando, ¿verdad? O haciéndole creer a Haran que era su novio. Entonces, ese es el motivo por el que Wo-chan la conoce bien. Pero Haran curiosamente no sabe que hablaba con él, ¿ok? Aquí otro pequeño detalle, porque para Wo-chan, Haran era la persona que lo salvó, ya que en primera instancia, gracias a esos mensajes, surgió una conexión, y esa conexión hizo que Wo-chan saliera adelante. Esto es muy curioso, o sea, repito, sí creo que no está mal, pero a veces hay situaciones que vivimos que necesitamos otro tipo de especialistas para que nos ayuden, pero eso no significa que no haya personas que sí sean un tanto como curativas, sanadoras. Aquí también es ese hecho, es ese punto de ver cómo de repente lo que decimos, lo que hacemos repercute en otros, cómo a veces nosotros podemos generar una empatía, pero también a veces podemos crear algo negativo en una persona. Entonces sí, en este caso Wo-chan sintió esa necesidad de ser esa persona curativa porque también en parte se lo debía, o bueno, él sentía que se lo debía porque ella lo salvó a él sin darse cuenta y él quería ser el salvador de ella. Eso sí, el detalle que de plano no me gustó y que debo admitirlo, ahí les encargo a los guionistas, por favor. Está Wo-chan con el psiquiatra y el psiquiatra le dice así como que es que Haran está haciéndote como que salgan tus recuerdos, porque recordemos que, vaya, Wo-chan no tiene todos los recuerdos así vividos, sino que tiene pedacitos y cada que viajarán y tienen alguna situación recuerda otra cosa, otro detalle y así se la lleva, pero lo hacen sentir mal. Wo-chan empieza a tener como episodios tanto fisiológicos como de ansiedad. Entonces el psiquiatra le dice así como de, si no quieres tener recuerdos no te le acerques a ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, eres el especialista, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Lo ideal es, a ver, yo como especialista te enseño, vemos la manera en cómo cuando lleguen este tipo de recuerdos, tú manejes ciertas dinámicas para que no te afecte tanto y puedas resolver tu rompecabezas tú. Pero no te acerques a ella porque luego voy a tener trabajo. O sea, ¿qué es eso? Bueno, no dijo así, pero casi, ¿qué es eso también? Por favor, poquita congruencia ahí. Eso sí me dio mucho coraje. Y se me quedó bien grabado, vieran ustedes. Pero de ahí en más, o sea, creo que lo mejor que pudo hacer Wo-chan es no haberle hecho caso a ese psiquiatra y seguir viendo a Haran, porque al final de cuentas recordó, sanó y sanaron juntos, que eso también es bonito. Cuando entre varias personas, o en este caso entre dos personas, se unieron, de cierta manera inconsciente o inconscientemente, pero se unieron y poco a poco se fueron apoyando para salir adelante emocionalmente. Y claro que sí. Ahora, por ejemplo, está el detalle de la abuela. La abuela comienza a tener ciertos síntomas, así como de que pues yo ya me voy de este mundo, casi, pero no les dice bien a sus nietas, no sabe cómo decirles, y creo entender un poquito la situación de la abuela. ¿Por qué? Porque Haran ya vio cómo reaccionó en todas las ocasiones, entonces va a decir, me voy y esta de plano se va a ir conmigo, ni para qué, ¿no? Entonces trata ya como de arreglar todo, de tratar de ver que todas estén bien. Aquí lo más curioso con todo esto, por ejemplo, con Haran, pues se dio cuenta que Wo-chan era así como que la persona indicada y dijo, aquí se quedan, o sea, ya aquí la armamos. Con Hadam, que es la menor, ve que ahí está el novio todo melancólico, pero ahí está bien noblecito y todo, dice, perfecto, ya lo hicimos. Y a la otra ni la peló, o sea, a la de en medio de plano, así como que sí, hija, que te vaya bien, o sea, ¿qué es eso también? O sea, también, ¿qué onda ahí? Porque, o sea, está bien que es la sándwich, pero no sean así, no me la traten así. O sea, de por sí ella, pues sí, como siempre la veían sonriente, no pasa nada, pues han de decir sin problema. Afortunadamente, pues bueno, lo de la abuela se podía curar al final de cuentas,
pero imagínense el hecho de ir preparando ya todo un escenario para despedirte, que es lo que hace la abuela también. Y es el hecho de tratar de llevar sus síntomas sin que las demás personas se enteren. Al final, pues medio pueblo se enteró, menos las nietas, pero sí es algo que me dejó impactada el hecho de decir, híjole, de veras, ¿no? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando uno tuviera alguna situación así? ¿Lo dices? ¿No lo dices? ¿Prefieres dejar todo tranquilo y disfrutar tus últimos momentos lúcidos o tus últimos momentos en este mundo? No sé, me dejó ese pequeño pensamiento. ¿Qué harían ustedes? Yo todavía sigo pensando qué carajo haría si tuviera este tipo de situación. Y pues bueno, creo que aquí, a pesar de todo, el aprendizaje, ¿qué les puedo decir? Número 1, aprender a vivir nuestras etapas de vida, aprender a sobrellevarlas, darnos cuenta de que si tenemos una situación negativa, no siempre va a ser una situación negativa, ¿sale? O sea, si yo voy a vivir 60, 80 años, no sé, no todo va a ser oscuro, no todo va a ser invierno. Aprender a convivir y a darnos cuenta de que podemos sanar con nosotros mismos. Inclusive está otra metáfora ahí con un plato que arreglaron, que la abuela de Wo-chan le dice a Haran, así como que las cicatrices y, o sea, al final nosotros somos ese complemento y se ve bonito independientemente de que haya cicatrices o no. Entonces ese punto, ese detalle, nosotros somos actualmente, bueno, al menos por ejemplo, lo puedo decir así, yo soy todas aquellas experiencias que he vivido, todas aquellas situaciones que me han ocurrido, yo soy todo ese compendio. Mi personalidad es gracias a todo lo que he vivido, más mi parte heredada y demás. Entonces nosotros aprendemos a vivir con muchas situaciones, pero también aprendemos a sobrellevar esas situaciones y a vivir de la mejor manera posible. Creo que ese es el aprendizaje principal, a no guardarnos las cosas, a hablarlo, a expresarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento puede ocurrir otra situación. Entonces, el aprendizaje me dejó así como muy marcada por el hecho de que de una u otra manera, repito, cada quien vive ciertas situaciones y esas situaciones nos hacen cambiar, nos hacen decir, ah caray, estoy viva, tengo que vivir, tengo que seguir adelante, tengo que continuar, no me puedo quedar siempre en invierno. También de repente hay que respirar, hay que saborear con el ambiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, me gustó esa parte y creo que por esa misma situación me dejó como ese buen sabor de boca a la serie. Excelente. Y pues bueno, el final es bonito, al final de cuentas es bonito, nos deja repito, para mí me deja este buen sabor de boca. Debo admitirlo y hay que checar bien por ahí para que no se espanten, porque al principio sí es un poquito lento, pero tiene buenos ritmos, poco a poco va avanzando, le vas entendiendo, dices, ah, mira qué curioso. No vamos a encontrar cosas tan exageradas de comedia, pero sí vamos a encontrar momentos de risa, momentos agradables. Entonces sí está bien. Repito, es lenta, pero no creo que sea tan lenta como la de Iré a ti cuando el tiempo sea bueno. Esa sí es muy lenta, también muy buena y la recomiendo. Pero en esta son 12 capítulos, son menos, entonces para mí está muy bien y el final es muy bonito, es muy agradable, es muy agradable. No puedo decir más, o sea, es muy agradable y obviamente sí o sí la recomiendo. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Y justamente por esto mismo creo que yo le pondría de calificación un 9. La verdad, repito, a mí sí me llegó. Yo sí empaticé, yo sí dije, por Dios, o sea, ¿qué está pasando aquí? Creo que el 9 y no el 10, porque por ahí con la hermana de en medio, les digo que de repente me la tratan así como que me la hacen para un lado, inclusive hasta su interés romántico o amoroso, y dices, oye, no sean así, o sea, pobrecilla, están viendo que todo lo reprime, que por lo mismo la gente medio la pelucea y todavía el interés romántico igual. No sean así de pasados, por favor. Pero de ahí en más, me gustó, me agradó bastante. Entonces, yo repito, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si estuvieras en el caso de la abuela? Me gustaría saberlo en los comentarios. Que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible.